Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Para empezar esta entrevista, le voy a hacer una pregunta relacionada con usted, que nos cuente muy brevemente su situación a nivel motivación, por qué le interesa concursar este cargo y qué está haciendo actualmente. Yo actualmente me desempeño en la oficina judicial de Tartagal, soy el funcionario que está a cargo de la oficina. La oficina tiene dos áreas, área de gestión del caso y área de agendamiento, planificación y estadística. Cada área tiene un responsable. Ajá. Lo mío es el control y la administración de la oficina, y el funcionamiento interno de la oficina y los informes hacia la corte. Ajá. Antes de eso me desempeñé desde el 2021 hasta el 1 de abril de este año que me trasladan en el juzgado de garantía de segunda nominación, que está a cargo el doctor Fernando Mariscal en Tartagal. Yo concursé ese cargo, entré como secretario. Y antes de eso, bueno, desde el 2015 hasta que ingresé como secretario, ejercí la profesión libremente en distintos estudios jurídicos de forma particular y privada. Y bueno, la motivación para el cargo, la verdad que todos sabíamos que el juez iba a jubilar, pero no sabíamos cuándo iba a implementarse la oficina judicial. Entonces yo me encontré en una situación un tanto incómoda porque estoy hace 6 meses en la oficina y la verdad que estoy excelente, tengo un muy buen grupo de trabajo, la oficina va viento en popa, pero se abrió el cargo y la verdad que me picó el bichito de decir esta oportunidad es algo que no se puede dejar pasar, no se va a dar muy seguido y es un cargo también muy importante, por lo que decidí concursar. Y bueno, a veces la carrera nos lleva, ¿no es cierto?, por vías que uno no espera, porque así termina en Tartagal. Yo jamás hubiera esperado ingresar a la justicia, se dio, y tampoco irme al distrito Tartagal, no me quejo. ¿Usted no es del distrito Tartagal? Soy de Salta. De Salta capital. Yo concursé, por eso le digo, a mí la carrera me ha sorprendido y dije, yo no me voy a cercenar una oportunidad, yo me presento, me siento apto para el cargo, siento que si accedo al cargo y tengo la posibilidad, estoy capacitado, así que ya quedará en manos. ¿Y la oficina judicial cómo la ve? ¿Está funcionando bien? La oficina judicial en Tartagal sí está funcionando bien, las audiencias se hacen, arrancan y terminan los horarios pactados. Suelen suceder cuestiones domésticas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el cambio, es un cambio muy fuerte de la forma de trabajar, de mentalidad, de manejo de agenda, los espacios que se están redistribuyendo en el edificio, que por supuesto genera roce con distintas dependencias, y la nueva forma de trabajar que viene todo gestionado por la Corte, ¿no es cierto? El agendamiento de audiencias tiene que ver con un sistema de prioridades que establece la Corte un plazo para que la oficina fije las audiencias, y es todo muy breve, son plazos de 5 días, así que la oficina está con la máxima de los apuros. Cada caso nosotros tratamos de fijar dentro de lo posible 72 horas y corremos con todo lo necesario para que el juez tenga todo a su alcance. Le voy a hacer una pregunta, le pido breve la respuesta. ¿Cuáles serían los recaudos que tendría que tener en cuenta como juez de garantía para fundar un auto que ordene la obtención de datos informáticos, por ejemplo, de un celular o de una computadora? Bueno, hay una reforma que es, dentro de todo, reciente en el Código Procesal Penal de la provincia, 309 del BIS al SEXIS, establece que el juez de garantía, a pedido fundado del fiscal, ordenará la obtención de datos informáticos, un sistema informático de componentes físicos, copias, o incluso puede obtenerse vía remota de esta información. También lo puede disponer el fiscal en aquellos supuestos en que no sea necesaria la intervención del juez de garantía. Siempre dentro del ámbito de una causa penal, definiendo, dice el artículo, no, lo subjetivo, lo objetivo y la duración de la medida. ¿Qué sería lo pertinente? Como juez, revisar una medida que afecta, ¿no es cierto?, el derecho a la intimidad de las personas. Al acceder al dispositivo informático uno puede acceder a prácticamente hoy a todo. Toda la información de la persona está contenida en un celular, en una computadora. Entonces, que la medida que se busca sea proporcional a los fines que persigue obtener el fiscal. Porque si el fiscal está investigando el robo de una gallina, no se ve pertinente ni útil que en cierta forma extraiga los datos de un teléfono. Distinto es cuando quizá está investigando el robo, ¿no es cierto?, de una estafa telefónica o una estafa virtual, de estas nuevas modalidades delictivas que se van implementando, donde sí uno puede presuponer que en determinados aparatos electrónicos pueden encontrarse elementos o información que se vincula directamente al delito y que puede habilitar al fiscal incluso a obtener otras pruebas, otras vías de investigación, como puede ser otros nombres, coautores, copartícipes, instigadores, administradores. Gracias, doctor. Señor Defensor General. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor.
Usted está en Tartagal ahora, ¿no? Sí, Nos cuenta. desde el 2021. Usted como juez de garantía seguramente va a tener que decir sobre el alojamiento, ¿no es cierto?, de los imputados, eventualmente, en caso que disponga la prisión preventiva. ¿Usted conoce la situación de los lugares de alojamiento? Sí, bueno, tenemos las comisarías que están en Tartagal, que son la 42, la tercera y la cuarta, la ex 42 y la ex 45. Tenemos destacamento policial Villa Güemes. En sí tienen distintas situaciones. Hicimos la visita con los jueces, con el juez, cuando estaba en garantía, no hace mucho. Villa Güemes, por ejemplo, no tiene un lugar para alojar los detenidos, entonces cuando tienen consulta los alojan en la comisaría tercera o en la comisaría cuarta. La comisaría tercera tenía una celda para 10 personas y había alojado 70 personas, cosas así, 50 personas. Y sabemos la situación de hacinamiento, no es algo que se pueda negar. Desde el juzgado, cuando yo estaba de secretario, era una orden directa del magistrado. Y usted, frente a situaciones de esa naturaleza, ¿qué podría sugerir? Y sí, hay que ser proactivo y hay que hacer un seguimiento a las causas, porque muchas veces las causas llegan hasta la prisión preventiva y no se la sigue revisando. Cuando hay un detenido hay que revisar constantemente esa situación de detención, porque hay muchos que están por delitos menores, que incluso muchas veces cumplen el mínimo de la pena estando en la comisaría. Y esas son situaciones a revisar, sobre todo. Hay herramientas en el código que el juez puede echar mano de oficio. Por ejemplo, ¿qué delitos? Los delitos que se cumplen. Que usted ve que y hay muchas desobediencias judiciales, hurtos, robos simples, amenaza o delitos menores que podrían buscarse salidas alternativas, medidas sustitutivas, arresto domiciliario. Quizás el tema de la tobillera es la falta de disponibilidad. Y el tema de la consigna fija también, porque tampoco hay tanto personal policial. Pero tampoco están las condiciones para tenerlos ahí, porque solo el hecho del hacinamiento es un pedido a salir al hospital porque tienen hongo, porque se resfrían, porque tienen neumonía 1, se contagian todos, y tampoco tiene la policía los recursos para estarlos sacando al hospital de a uno, y son temas a revisar. ¿Usted sabe si hay condenados en alguna de esas? Sí, hay condenados porque ni la alcaldía ni la cárcel reciben pases del juez de garantía. Bien, cuando el juez de garantía pide cupo para alojar a un detenido, por el motivo que sea, porque es evasivo, porque intentó fugarse, porque es violento, tiene problemas en la celda, la alcaldía espera la orden del juez de ejecución porque tienen prioridad los condenados y están en lista de espera. Hay personas condenadas que cumplen la condena, pero nunca ingresan al sistema de progresividad, cumplen de punta a punta, y ese es otro de los problemas. Y con la oficina yo noto que es algo que empeora, porque la oficina es muy buena y de que gestiona el sistema espectacular desde el ámbito de garantía, porque el mismo fiscal va con una solución temprana al conflicto, la defensa acepta, entonces las causas no están bollando 8 meses, 1 año, 2 años, se resuelven anticipadamente y muchas veces con libertades. Pero los que son condenados con condenas de ejecución efectiva pasan a ejecución. Y no viene la reforma todavía acompañada de un aumento en la estructura del sistema penitenciario. Entonces yo creo que hoy ejecución está colapsando lo que antes colapsaba garantía, porque lo que entra para la audiencia flexible y sale con condena pasa directamente a ejecución. Y lo hemos escuchado que donde ellos tenían, no sé, 4 condenados, ahora tienen 12. Y están como bien, pueden, doctor. digamos. Sí, Le es hago una complicado. pregunta. Usted acaba de mencionar el nuevo proyecto. Sí. Y en ese proyecto se prevé el instituto de la reiterancia. Sí. Yo quisiera saber qué opina usted de eso y si puede dar su opinión también desde el punto de vista constitucional. Sí, yo opino desde el punto de vista constitucional que es válido en el sentido de que corresponde al Congreso de la Nación el diseño de la política criminal y a los jueces les corresponde la aplicación del derecho. Si bien no comparto personalmente que la reiterancia como instituto procesal, el hecho que una persona tenga causa en trámite, deba como considerárselo más peligroso, porque para mí estamos tratando ya a un derecho penal, pasando a un derecho penal de autor en ese punto. Y el tema también de la reforma de la reincidencia viene de la mano. También considero que es constitucional, que está dentro de la facultad del Congreso y que no se han excedido en establecerlo, pero también veo que refleja, va a ser más difícil, digamos, que la persona condenada obtenga un beneficio y estamos con el colapso que decía recién del sistema penitenciario. Entonces, yo no veo en qué nos va a ayudar endurecer la situación de la persona que está privada de su libertad al imposibilitarle a quien podría haber accedido, ¿no es cierto?, a una libertad condicional,
a cumplir hasta la libertad asistida, porque ahora va a ser reincidente, y le veo como que el sistema se va a sobrecargar de detenidos que le va a costar más recuperar la libertad. Mismo para analizar una prisión preventiva también se ve directamente afectado el hecho de que las personas tenían causas si le plantea la inconstitucionalidad, usted... Para mí no es inconstitucional. No. Perfecto. No lo comparto, pero no es inconstitucional. Perfecto. ¿Qué puede decir sobre el vencimiento del plazo de la IPP y la garantía, ¿no?, de plazo razonable? Bueno, hay un precedente ahí, Price, sí, se conoce. Bueno, el artículo 256 establece los plazos de la investigación penal preparatoria de 4 meses a contar de la última declaración del imputado, con la posibilidad de prórroga y la posibilidad de la prórroga extraordinaria por 6 meses. En algún momento se estableció que, vencido el plazo del IPP, el defensor podía intimar al fiscal para que en el plazo de 5 días emita dictamen. Y en el caso que no emitiera dictamen, podía ir al juez de garantía y requerir el sobreseimiento. En algún momento esos sobreseimientos fluían de forma automática. Llegó un momento en donde se presentó el fallo Escalante, la Corte de Justicia de Salta estableció que el solo vencimiento de la IPP no podía significar por sí misma la extinción de la acción penal, y eso va de la mano con Price, porque se entiende en el fallo Price que hay facultades que corresponden al Congreso de la Nación y que no han sido delegadas a la provincia, como es legislar sobre la causa de extinción de la acción penal, y que los códigos de procedimiento no pueden establecer en su articulado causales de extinción independientes de las que estableció el Congreso de la Nación de la acción penal. Sí, yo lo discutiría, para mí tiene naturaleza mixta, pero no importa. Sí, y la Corte establece el procedimiento a seguir en caso de que el fiscal mantenga el silencio, pese a la intimación del fiscal. En todo caso, habrá una remisión al fiscal de impugnación para que insista en el sobreseimiento o formule el requerimiento y en todo caso tome alguna medida disciplinaria al procurador o reemplace al fiscal de ese caso, pero no... ¿Cuál sería el plazo razonable? Y el plazo razonable en sí no es un plazo que esté preestablecido, sino que jurisprudencialmente se entiende de acuerdo a la complejidad de la causa, la actividad de las partes, a la inactividad de las partes. Hay un abandono de la pretensión, podríamos decir, por parte de todos los actores. Y tenemos que analizar, depende del caso concreto, si pese no se haya cumplido el plazo de prescripción, porque el plazo de prescripción es otra cosa, el plazo razonable podría considerarse una situación más acotada, de lugar a una insubsistencia, dicen, no un sobreseimiento, le llaman insubsistencia de la acción penal, porque en la práctica es una acción abandonada. A mí me pasó en la práctica cuando ejercí la defensa, que presenté el sobreseimiento por plazo razonable, me lo rechazaron, pero era era una causa, estaba en libertad, pero casi 6 años llevaba la causa y era... No me acuerdo si era un delito de estafa, no me acuerdo porque tenía un mínimo alto, pero... ¿Citaste algún precedente? Sí había, me acuerdo que busqué en su momento, más federales, en ese momento no había nada provincial, pero no tuve suerte, no, rechazado totalmente. Bueno, muchas gracias, doctor. Doctora María Elena. No, gracias. Doctor. Sí, gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Una pregunta de criterio. En la etapa intermedia, lo que llamamos etapa crítica del proceso, una defensa técnica se opone a la elevación a juicio y plantea un sobreseimiento, y en el sobreseimiento hace una crítica razonada a cuestiones sustantivas de la acusación. Así que no habría prueba suficiente. ¿Bien? Yo quiero que usted me diga cuál es su opinión, cómo resolvería usted como juez de garantía, cuál es su opinión en relación a la etapa crítica en el proyecto de reforma del Código Procesal Penal de Salta, que tiene media sanción, y cómo esto influye sobre lo que usted le respondió a preguntas de los colegas relativa a esta saturación que tenemos en el sistema carcelario. Bueno, en primer lugar, lo que es el control de la acusación que realizará el juez de garantía, ¿no es cierto?, presentado el requerimiento fiscal. Hoy por hoy, el fiscal presenta la acusación y el juez de garantía lo remite a la oficina judicial. Realiza, en el distrito Tartagal, en Salta no tenemos esa audiencia, sí lo tenemos en Tartagal y Orán, que es la audiencia de control de acusación.
Una vez notificadas las partes y puesto todo para la audiencia, el juez de garantías realiza, y cuando lo hacía por escrito también, el control que realiza es un control formal de la acusación, no un control sustantivo de la acusación. Incluso en la audiencia un control formal de la acusación, porque en la fase intermedia no hay prueba, digamos, no se realiza una confrontación de prueba, no se contradice la prueba, porque todavía no hay prueba en la fase intermedia. Lo que tenemos es evidencia, son elementos de convicción, que eventualmente cuando se incorporen a debate lo serán mediante la contradicción de la contraria, ¿no es cierto? Y la evaluación de la contraria. La fase intermedia, el código establece los requerimientos para la acusación sea válida. En sí le solicita al fiscal que identifique al imputado, que realice una relación clara, suscita y precisa del hecho, la calificación jurídica, incluso le permite una calificación jurídica subsidiaria, le permite pedir medidas cautelares. El código le dice al fiscal que tiene que dar los fundamentos de su acusación, y los fundamentos alcanza con el grado de probabilidad para que la causa se eleve a juicio. La probabilidad, que no es la certeza, porque la certeza que se requiere para condenar a una persona en la fase intermedia, alcanza con la probabilidad para que esa causa se remita a juicio. Entonces haría primero esas aclaraciones, que no es un debate, es una audiencia de control de acusación. Y también enumera el código los requisitos que tiene que cumplir el auto fundado de elevación a juicio. Establece también que el juez tiene que hacer la relación suscita del hecho, la calificación legal, poner a disposición los elementos que hubiere y el detenido a disposición del tribunal de juicio. Entonces, siendo un control formal y de admisibilidad, yo entiendo que no correspondería tratar la cuestión sustantiva, que en todo caso debe ventilarse en debate, porque para que proceda el sobreseimiento en esta fase intermedia, que es lo que me preguntó, se requiere una certeza absoluta negativa respecto o de la participación del imputado del hecho o de la ocurrencia en el hecho. Esta carga, que bien la persona imputada no está obligada a demostrar que es inocente porque se presume inocente, pero en la fase intermedia, para que proceda su solicitud, sí se debe acreditar, y eso va a surgir de los elementos de evidencia que tengamos, si esta persona participó o no participó en el hecho, y si existe un hecho contradictorio y alcanza la probabilidad, debe ir a juicio, porque en el juicio, de mantenerse esa duda, ya juega a favor del imputado. No puede ser condenado en caso de duda, pero en la fase intermedia no se lo puede sobreseer con la duda, no alcanza, no existe el sobreseimiento por duda dentro de lo que son las previsiones del artículo 428, que enumera las causales de sobreseimiento, no establece que pueda proceder cuando haya duda. Entonces, ante esa duda, yo le rechazo el sobreseimiento, no haría lugar a esa oposición. Si el requerimiento cumple los requisitos formales, elevaría la causa a juicio. Ahora, lo que es el proyecto de reforma, al ser la oralidad, digamos, el caballito de batalla, por así decirlo, contempla un cambio para mí que es muy fuerte respecto a la audiencia de control de acusación, porque no es el juez de garantías, sino el juez del tribunal de juicio el que lleva adelante el control de acusación. Al haber distintos colegios de jueces, dependiendo de las funciones, ¿no es cierto? Colegio de garantía, colegio de juicio, impugnación, jurados. El colegio de garantía, recibido el requerimiento, irá al control de acusación del juez de juicio, que a su vez combina, fusiona la audiencia de admisión de prueba en esa misma audiencia. Entonces, no solamente van a controlar el tema de la acusación y sus requisitos formales, donde el juez dé por cumplimentados los requisitos, sino que van a pasar a lo que es la admisión de prueba, lo que permite a las partes en un momento temprano del proceso, más adelantado de lo que tenemos actualmente, incluso ya con desistir de algún testigo o hacer algún acuerdo probatorio, todo va en pos de la celeridad de llegar a un debate ya con los elementos justos y necesarios, porque tampoco podemos ir a un debate y llevar 300 testigos que no han visto nada. Y eso es importante porque además esta audiencia permite empezar a hablar de igualdad de armas, porque es difícil hablar de igualdad de armas en un principio, donde el fiscal acusa, el fiscal pide prueba, el fiscal pide medida de coerción, y el imputado está y se trata de defender y declara, y su declaración en todo caso provocará una evacuación de cita. Pero esa igualdad de armas para mí va avanzando en el proceso y se va generando a partir de estas intervenciones, como son las audiencias y como es la audiencia de control de acusación, y va a ser más aún cuando la audiencia de control de acusación traiga el auto de prueba, porque la defensa va a acceder a la estrategia del fiscal, que hoy sabemos que el fiscal puede utilizar el plazo y el último día, y la defensa no ve el listado de pruebas que están ofreciendo y no puede preparar una defensa en base a la prueba a la contraria. Al enterarse en la audiencia ya tienen en igualdad de condiciones, porque la igualdad de armas tiene que ver con la igualdad de acceso a la información de las partes.
Doctor, usted nos habló de los dos procesos, el que está en proyecto Sí. y el que tenemos acá, la 7690 con las modificaciones. Ahora, ¿qué opina usted de la duda insuperable? Ahí había algo de eso en el proyecto, ¿no? Yo quiero saber su opinión en relación, primero, a este concepto a nivel federal, ¿se aplica, no se aplica? Porque usted hizo una respuesta, dio una respuesta muy interesante en relación a la saturación que tenemos en el sistema carcelario. Quiere decir, la nos causa habló- va a juicio en caso de que exista duda. Yo quiero saber, claro, cuál es su opinión en relación a esta etapa crítica. Ya nos dijo Sí. que usted haría solamente un control formal de la acusación. Sí. ¿La duda insuperable conoce ese concepto? Y mira, lo escuché, lo venía nombrando, me lo mencionaron bastante que está en el proyecto de reforma, pero ahora lo tendría que armar, digamos, porque no lo tengo tan presente. La duda insuperable a mí me suena, no me quiero inventar. Bien, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Medina. ¿Cómo anda, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor, como juez de garantía, ¿qué otra competencia tenés? Bueno, el juzgado de garantía de Tartagal tiene lo que es la competencia instrucción, todavía, contravencional, todavía, y constitucional para amparo y habeas corpus. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Listo? ¿Permiso? Gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, doctor. Debe hacer primero una consultita para que nos conteste brevemente Sí, señoría. cuál es su situación actual laboralmente hablando y brevemente su motivación para concursar por este cargo. Bueno, yo soy secretario de la doctora Rodríguez en el Tribunal de Juicio Sala 1, Vocalía 2 de Tartagal. Estoy por concurso desde el 2017 y entré a la justicia en el 2008 como sumariante. Renuncié como sumariante en el 2014 y rendí por concurso de secretario en el 2017 y bueno, me desempeño como secretario del Tribunal de Juicios. Las ganas que tengo es, bueno, por la carrera judicial y bueno, sería una forma de pasar al siguiente nivel, que es para lo que me he venido preparando. Estoy desde el 2008 en la justicia penal, así que bueno, con muchas ganas y mucho... Usted vive en Tartagal. Yo vivo en Tartagal desde el 2008, me volví a Salta en el 2014 y volví a ir en el 2017 y bueno, me casé y tengo mi familia en Tartagal. Sí. Bien. Le voy a hacer una consulta técnica. Sí. ¿Cuáles serían los recaudos que tiene que tener en cuenta un juez de garantía Sí. para fundar un auto que ordena la obtención de datos informáticos, puntualmente de una computadora o de un teléfono? Bueno, eso está en la reforma del 309, en la última reforma. Todo lo que es datos informáticos, hay mucha bibliografía. Es una cuestión muy delicada porque uno entrega toda la intimidad, la tiene en las redes sociales, en los teléfonos, en las computadoras, y tiene que tener que describirse específicamente qué herramienta, qué instrumento es para lo que se va a pedir la orden, el teléfono, la marca y qué es lo que se está buscando para no estar de pesca, o sea, tiene que ser lo más preciso posible. Y los autores, por ejemplo, Binder habla de que tiene que ser por un tiempo específico. Posiblemente 30 días, 90 días, y bueno, de acuerdo a eso y fundamentado obviamente por orden del fiscal, tiene que tener la fundamentación de qué es lo que está buscando e ir informándole qué es lo que encuentra. Y bueno, si corresponde darle más tiempo para que siga buscando, porque bueno, es precisamente lo que se está tratando de preservar es la intimidad de las personas. Gracias, doctor. Señor Defensor General. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Bien, bien. Supongamos que usted ya es juez de primera instancia de garantías Sí.
y usted está trabajando en Tartagal, ¿no es cierto? Y tiene que disponer sobre la libertad de una persona y eventualmente disponer una prisión preventiva. ¿Usted Sí. conoce cuáles serían los lugares de alojamiento y en qué condiciones se encuentran hoy en Tartagal? Sí, bueno, las condiciones están en Tartagal, en la ciudad de Tartagal está la 45, la ex 45 que es la cuarta, la 42 que es la tercera, la comisaría de Mosconi, ¿cómo se llama? En Vespucio hay un destacamento. Y bueno, las condiciones no son muy buenas porque son la 42, que es la más grande, tiene 2 celdas y hay, en total le he preguntado al secretario de ejecución y actualmente hay 138 detenidos. La mayoría hay penados en comisaría cuando no deberían, lo mismo que bueno, deberían estar en la alcaidía. En la alcaidía hay 78 personas, la mayoría penadas. Bueno, frente a esta realidad, Sí. ¿no es cierto? Usted le toca decidir Sí. sobre la libertad. ¿Cómo? O sobre alguien que vaya. ¿Cuáles serían los criterios en función de qué delito, no? También, porque quiero saber cómo piensa usted. Bueno, con ese panorama y lo que dice el código, todos los códigos, es que el principio es la libertad, es la situación de libertad. Bien, tendría que ser un delito muy grave para pensar en ¿cómo se llama? En resolver una prisión preventiva. Lo más recomendable es algún método alternativo como algún arresto domiciliario, pero bueno, también el arresto domiciliario es una forma de restricción de la libertad, o sea que hay otras formas menos gravosas para que la persona esté en el proceso sin estar privada de la libertad, salvo en casos de que causen estrépito fori, que realmente amerite una prisión preventiva. Está bien. Usted sabe que, bueno, ya hay un proyecto de modificación del Código Procesal Sí, y hay un instituto que se incorpora, que es de la reiterancia. sí. Yo quisiera saber su opinión al respecto y a todo evento, si alguien le plantea la inconstitucionalidad de eso, ¿cómo resolvería? Sí, bueno, la Corte, la inconstitucionalidad también no es para declararla de por sí. La reiterancia está en la ley, en la 27785. Se ha reformado el artículo 50 y 58 del Código Penal. Ahí habla de reiterancia, se establece un sistema de reiterancia real, que eso va a provocar más detenciones, más condenas, pero bueno, es una facultad del Poder Legislativo. Hay autores o sea, muchos autores que son más proclives a que les parezca mal, porque bueno, tiene muchas contras la reiterancia, pero bueno... Pero si usted le plantea la inconstitucionalidad... hay fallos de la Cámara Nacional de Casación Penal donde no hacen lugar a la inconstitucionalidad de la reiterancia, pues bueno... Hay fallos que sí, en otras provincias. Hay fallos Yo de que quiero sí. saber cuál sería su criterio. Hay fallos. ¿Qué opina usted? No lo que opinan. La Corte Interamericana establece 2 presupuestos para la prisión preventiva, que son ¿cómo se llama? Que afecte a la investigación, no me sale la palabra, entorpecimiento en la investigación o peligro de fuga. Hay un comité de las Naciones Unidas
que establece un tercer parámetro que es el de la reiterancia. Hay una lucha ahí de autores que estuve leyendo y por ejemplo, ¿cómo se llama? Es un autor de Buenos Aires, Marcelo Solemine, que establece que por el principio pro homine habría que aplicar el parámetro de la Corte Interamericana, o sea, dejando de lado la reiterancia, pero es opinable, hay fallos en contra y fallos ¿Usted a considera favor. que una persona que no está condenada y en causa hay que valorar eso como para disponer de su libertad? La Corte Interamericana también establece el sistema para la prisión preventiva de indicios. Utilizar la reiterancia como un indicio más a tener en cuenta de todos los que establece el Código Procesal Penal. Está bien. Bueno, una última pregunta. Sobre el tema de vencimiento de plazo de la IPP, ¿sí? Y la garantía de plazo razonable, Sí. ¿no es cierto? Sí. ¿Hay algunos fallos que hablan sobre ese tema? ¿Qué me puede decir? El fallo Price. Sí. Bueno, lo que dice el fallo Price, que la Corte de Salta también lo cita mucho, es en ese fallo la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de la Nación estableció de que las provincias no pueden, es una facultad del Estado Nacional establecer lo que es la prevención de la acción, la prescripción de la acción, y bueno, ha declarado la inconstitucionalidad creo que era el código de Chubut o de Neuquén. ¿Usted qué cree al respecto? Y que ¿Qué naturaleza tiene la prescripción? Y la prescripción lo que tiende es a restablecer el vínculo social de que no existan penas eternas, y también es un derecho, una garantía del imputado de ser juzgado en plazo razonable. ¿Tiene una naturaleza razonable. procesal o de fondo para usted? Tiene la prescripción de la acción está en el Código Penal Sí, bueno, pero ¿qué naturaleza tiene? y es derecho Es sustantivo. mixta, ¿no? Digamos, porque no corresponde a la nación, que para mí, ¿no? Es mi criterio, ¿no? Sí, No es que esté mal lo que usted dice. sí, sí. Así es. Bueno, doctor, muchas gracias, ¿no? A usted, ¿Eh? doctor. Sí, gracias, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Una pregunta de criterio, su Sí. opinión. ¿Cómo resolvería Sí. usted, si usted ya fuera juez de garantía en Tartagal Sí. y ante un pedido de la defensa, en la etapa crítica, en la etapa intermedia del proceso, Sí. se opone a la elevación, plantea sobreseimiento, haciendo una crítica razonada de la prueba que existe Sí. en la investigación y que es mentada en esa acusación? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo resolvería usted frente a este pedido? ¿Cómo resolvería usted si se aprobara hoy? Comentó que conoce el proyecto de reforma. Sí. Eso, perdón, esa es la pregunta. ¿Cómo resolvería? Sí. Bueno, hay que ver cuáles son los fundamentos. Si está pidiendo el sobreseimiento es la parte de la defensa. Habría que ver si es un fundamento razonado, si hay elementos para dictar el sobreseimiento, que son los fijados en el artículo 428, que es porque no ha participado en el delito, porque hay alguna causa de exculpación, pero sería cuestión de ver en qué está fundando el pedido de sobreseimiento, si está fundado. En cuestiones sustantivas, prueba. Sí. Habría que ver qué prueba, o sea, el análisis que se hace en esa etapa de juicio es una etapa de probabilidad, no hace falta certeza.
si las pruebas son contundentes, sería para rechazarla y para elevarla a juicio de acuerdo al artículo 436 del Código Procesal Penal. ¿Conoce cómo se resuelve esta cuestión en el proyecto de reforma? Es en audiencia ¿Cómo se de llama esa control audiencia? de acusación. Bien. De control de acusación, y bueno, habría que ver cuáles son los fundamentos y correrle vista a la Fiscalía para ver qué es lo que dice, cómo se pide. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor Medina. ¿Cómo te va, doctor? Doctor, Buenas tardes. ¿qué tal? Además de la competencia de juez de garantía en Tartagal, ¿qué otra competencia tenés de la penal? Como juez de garantía, ¿qué otra competencia Como tenés? competencia en apelación en el Código Contravencional. También, bueno, acá en Salta, en apelación de resoluciones de la AMT y me está faltando. La competencia constitucional. Hacer el control de legalidad. No, ¿tenés competencia en un amparo o no? Sí. Bueno, gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes, doctor. Para comenzar la entrevista le voy a hacer una pregunta que le pido una respuesta breve relacionada con la actividad actual que está haciendo usted profesionalmente y su motivación para participar de este concurso. Bien. Actualmente me desempeño como secretario de Tribunal de Juicio, Sala 1, Vocalía 1, trabajo con el vocal, el doctor Burgos. Él es mi juez con el que trabajo. Ya estoy hace casi 2 años y medio que estoy ahí. Concursé, integré la lista bianual, luego me confirmó el juez, o sea, soy secretario titular, así que estamos ahí trabajando hace 2 años y medio. En cuanto a la motivación, me motiva a seguir creciendo mi carrera. Si ustedes ven mis antecedentes, van a ver que yo siempre empecé de menor a mayor. Tuve 2 años trabajando en el Ministerio Público como pasante ad honorem, pasante rentado, luego rendí para prosecretario, ingresé como prosecretario, hice una carrera ya dentro del Poder Judicial, entonces me motiva seguir creciendo y ocupar un cargo como este, con el prestigio que significa, con toda la responsabilidad que implica, es lo que me motiva, ¿sí? Eso es. ¿Usted vive en Tartagal? Yo soy nacido y criado en Tartagal. Uh-huh. Soy de la zona. Okay. Nací allí, me formé mi secundaria en Tartagal, mi familia de Tartagal, mis hijos nacieron en Tartagal, luego estudié en Tucumán, volví, pero yo soy nacido y criado en la zona. Okay. Gracias, doctor. Sí, señor defensor general. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va, doctor? Usted, hagamos cuenta que ya es juez, ¿no es cierto?, de garantías. Yo quisiera saber, bueno, ahí en ese caso va a tener que decir sobre la libertad de las personas, básicamente, ¿no? Sí. Que es lo más importante. Que es lo más importante, la garantía fundamental, sí. ¿Conoce cómo está la situación de alojamiento de los detenidos? Mire, me acerqué por el juzgado y hablé con los secretarios, con la secretaria, estuve hablando. Actualmente tienen 38 causas con preso. Ajá. Causa, ¿no? Porque una causa puede tener más de un preso. Todavía no han hecho en lo que va desde octubre hasta la fecha, ¿no? Estaban con haciendo lo que se llama la estadística. La situación es básicamente, la situación de los presos es la misma que tiene toda la provincia, ¿no? O sea, hay una superpoblación,
las cárceles no dan abasto y no son las adecuadas, no son lo que uno pretende o lo que uno quisiera que sea, pero esa es la realidad que tenemos, ¿no? La realidad que tenemos en el norte es la misma que tenemos en la provincia en general. Y frente a esa realidad, usted, ya en ejercicio de su rol como juez de garantía, y tiene que disponer la prisión preventiva, bien, ¿cuáles serían los criterios y eventualmente qué es lo que tener en cuenta, ¿no? para esa medida, ¿no? Porque, y más teniendo en cuenta cómo está Bien. El código es claro en establecer cuáles son los requisitos, ¿sí? Para establecer cuáles son los presupuestos para disponer de una prisión preventiva. Se tienen que verificar básicamente de forma concurrente 3 presupuestos. Primero, que haya elementos de convicción suficiente que den la probabilidad de participación punible de una persona en un hecho, ¿sí? O sea, una valoración de mérito que hay que hacer. La segunda cuestión es que exista la posibilidad de aplicación en firme de una condena. Y como tercer presupuesto, tiene que existir al menos la existencia concreta de un riesgo procesal, ¿sí? Estos 3 presupuestos se deben analizar y deben ser concurrentes. Por supuesto que uno se basa, primero, que la prisión preventiva es una medida de naturaleza cautelar de carácter excepcional, porque es la última medida que uno puede tomar. Si uno puede neutralizar los procesos, los riesgos procesales, si yo puedo neutralizar los riesgos procesales con otra medida menos gravosa, tengo que sería más conveniente hacerlo, por ejemplo, a través de una medida sustitutiva, un arresto domiciliario, ¿sí? O sea, para disponer de una medida, una prisión preventiva, es la última opción que tengo. Si usted ve el nuevo proyecto, cuando enumera las medidas de coerción personal, va de menor a mayor, ¿no? Y la última que nombra es la prisión preventiva. Y esto lo dicen todos los libros, lo dicen todos los manuales de derecho penal, que siempre es la última decisión. Y si yo tengo otra opción mejor... Sí, la libertad. Exactamente, porque el principio es la libertad, ¿no? Sí, claro. Y siguiendo esa idea, ¿no? Y el análisis del código, que veo que lo conoce, ¿usted considera que este impulso al sistema procesal adversarial pleno, y como está redactado en este caso, ¿qué impacto tendría esto respecto de las libertades en cuanto a que esto va a generar sin duda una celeridad en los procesos y aparentemente una mayor transparencia, ¿no? Hay una aceleración, eso es notable, innegable. En el tribunal que yo estoy tenemos competencia, aparte de juicio, tenemos competencia detenidos también, ¿no? O sea, los vocales van turnando y van rotando en los juzgados de ejecución y detenidos. Sí se nota el impacto, ha crecido el número exponencial de detenidos, porque bueno, es un efecto, un impacto que es innegable que pase, ¿no? Con estas audiencias de multipropósito, muchas veces acuerdan los juicios abreviados y necesariamente creo que hay que prever esa situación. Estamos en eso, me parece, se está trabajando en esa situación. Pero bueno, es innegable, ¿no? Ya por decir un número, un aproximado, estuve hablando la vez pasada, estábamos hablando con el secretario de detenidos y él había hecho un número que más o menos aumentó entre dos o tres veces más de lo que venía teniendo en cuenta como base el número del año pasado, exactamente, cantidad de condenas. Ha aumentado porque, o sea, es un proceso que si bien es transparente, que es oral, que garantiza todos los derechos y garantías de los imputados, pero es un impacto innegable, ¿no? Es innegable que pase esa situación. Doctor, también se ha legislado sobre el tema de la reiterancia. Sí. Me gustaría saber su opinión sobre ese instituto y eventualmente
la constitucionalidad, en el caso que le planteen la inconstitucionalidad de la norma. Mire, la reiterancia, ustedes saben que hay aquella situación en la cual una persona tiene abiertas varias causas y todavía no tiene una condena. Básicamente y sencillamente es esa la situación. Ya ha sido legislado en el proyecto en el proyecto de reforma del Código está, en otras provincias ya lo tienen como uno de los elementos a tener en cuenta para otorgar la prisión preventiva y que la base es la peligrosidad del imputado. Ahora, ya ha sido en otras provincias declarado inconstitucional la reiterancia, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se tiene en cuenta, hay garantías que la defensa o se viola el principio de defensa, se viola esto del derecho de autor y el derecho penal de acto, se está violando, o por lo menos eran los argumentos que pude leer en esa resolución en la cual han declarado. ¿Y su criterio cuál sería? Para mí, primero que la reiterancia es propio de una política criminal que ya viene a nivel nacional, ¿no? Uno si quiere más o menos saber cómo es la política criminal de un Estado, tiene que fijarse en la ley penal y en la ley procesal penal. Uno de ahí ya parte. Mi opinión personal de la reiterancia es que es inconstitucional. Es inconstitucional porque no le puedo trasladar al imputado, si tiene mucha causa abierta y no ha sido llevado a juicio, esa deficiencia, porque es una deficiencia, no se la puedo trasladar al imputado, ¿no es cierto? Y porque además yo tengo que juzgarlo por lo que hizo. Claro. El principio de valorar reserva. la peligrosidad. Valorar la peligrosidad. Estoy de acuerdo. No puedo entrar en esa cuestión. Yo como defensor estoy de acuerdo con usted. Y la última pregunta que le hago. Sí. Sobre el vencimiento del plazo del IPP y la garantía de plazo razonable, si usted conoce alguna jurisprudencia, ¿cómo se ha resuelto? Sí, el plazo razonable no es un concepto que se pueda construir en abstracto, porque la sola violación de los plazos procesales no lo tiene por acreditado, o sea, hay que valorar cada caso puntual, ¿no? O sea, la Corte Interamericana ha dado 4 pautas para determinar qué es un plazo razonable, cuándo se estaría esta prolongación de la tramitación de una causa estaría afectando. Acá estamos hablando del IPP, ¿no? Sí, en la IPP uno lo que tiene que analizar básicamente si se han cumplido o no los plazos, que el 256 que menciona cuáles son los plazos. Ante el vencimiento del plazo, la defensa tiene que intimarlo al fiscal para que se expida, para que emita la resolución, y una vez que se lo intima, recién está en condiciones de pedir un sobreseimiento, ¿no? No sé si por ese lado va la pregunta. Sí. Bueno, hay un caso que es puntual, que es Escalante, que en la provincia se ha expedido en ese sentido. Por eso la razonabilidad del plazo hay que analizarlo caso por caso, no se puede hablar de manera generalizada. Muchas veces la IPP, necesariamente para cerrar la IPP, tiene que intimarlo la defensa para constituirlo en mora y recién pedir un sobreseimiento, porque en ese caso el fiscal tiene 2 opciones, ¿no es cierto? Pedir elevación a juicio o pedir un sobreseimiento. Si el defensor pide vencido el plazo, le pide a usted el sobreseimiento, por el solo transcurso del plazo. Por el solo transcurso del plazo no está previsto como una de las causales o mejor dicho, está previsto, pero no se aplica el solo vencimiento. El solo vencimiento del plazo no. ¿Qué valoraría usted? Yo valoraría, está todo el caso Price también, que se analizó todo esto. ¿Qué dice? Price, donde es claro, en el fallo menciona de que las provincias no están facultadas, no tienen competencia para regular una cuestión de una situación de extinción distinta, porque eso es una competencia de materia nacional, ¿no? El Congreso Nacional regular ese tema. Yo haría mención al caso Price, haría mención al caso Escalante. La Corte ha sido clara en ese sentido.
sigue esa postura, por más que está el 256 ahí, está, pero no, Está bien. a partir de esos fallos no haría mención a esos Muy fallos. amable, doctor, gracias. Muchas gracias. Doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va, doctor? Me toca hacer dos preguntas obligadas. Una relativa al código que tenemos acá, que estamos aplicando el día de hoy, y la otra relativa al este proyecto de reforma. Sí. Usted como juez de Tartagal, si estuviera sentado en la etapa crítica del proceso, en la etapa intermedia, Sí. y la defensa plantea sobreseimiento, se opone a la elevación a juicio y plantea un sobreseimiento basado en cuestiones de mérito sustantivo. La prueba en la que está mentada en la acusación. ¿Cómo resolvería usted si haría un control formal, si haría un control de mérito sustantivo, si conoce cómo se resuelve esa cuestión en el proyecto de reforma? Sí, como juez de garantía, el control que me habilita a hacer es un control formal, profundo, y también un control sustancial, pero limitado, ¿sí? O sea, yo no puedo avanzar sobre cuestiones que son propias de la fiscal, del Ministerio Público Fiscal, ¿me entiende? Todo lo que es el convencimiento, la motivación, todo lo que responde propio a la investigación y a la lógica del fiscal, yo no puedo entrar a merituar de por qué él valoró de esta manera, si lo valoró bien o si lo valoró de otra manera. Eso yo no puedo entrar a cuestionarlo, ¿sí? Con lo cual, ante un pedido de sobreseimiento, lo que a mí me quedaría es, salvo que no estén presentes estos requisitos sustanciales o que sean groseros, que estén violando alguna garantía, ahí sí me habilitaría a ingresar a hacer el control. Pero si en principio yo solamente podría verificar que estén presentes en el documento de la requisitoria, que estén presentes, que esté motivado el pedido, pero no puedo entrar a avanzar mucho más allá, no puedo entrar a hacer un mérito de la investigación en principio. Bien. ¿En el proyecto de reforma conoce cómo se resuelve este tema? Y el proyecto de reforma, por lo que leí, básicamente lo mismo, la postura más o menos es la misma. Por ejemplo, en la investigación en la IPP se habla de mérito, que actualmente no se habla, no se dice si el fiscal considera que hay mérito para elevar la causa a prueba, la elevará, pero básicamente la situación es similar. ¿Conoce el concepto duda insuperable? La duda insuperable es cuando, una vez de analizado los distintos elementos de prueba, analizado, examinado, no puedo arribar a un estado de certeza positiva, ¿no es cierto? O sea, hay un grado de duda razonable que me permite a mí avanzar o dictar una sentencia de condena si estaría en juicio, pero es una valoración, surgen a partir de la prueba, del análisis y valoración de los distintos elementos de prueba, que no me dan la certeza de que determinada persona ha cometido un ilícito. Entiendo yo que más o menos eso le termina de la duda insuperable. Bueno, muchas gracias, doctor. Bien. Doctor Medina. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué otra competencia tenés como juez de garantía? Bueno, como juez de garantía, primero que intervengo en la etapa en la etapa inicial, que es la IPP. Tiene competencia en todo lo que es el control de la afectación de garantía, tiene competencia también contravencional, tiene competencia, el artículo 41 lo menciona, ¿no? Tiene todo lo que ante una posible afectación de garantía interviene el juez. Y como le digo, tiene control también sobre cuestiones contravencionales, incluso también dentro de las competencias menciona la posibilidad de que pueda recibirle la declaración al imputado en el juzgado, ¿no? En el proyecto está relacionado con esto, pero se habla de
de una competencia recursiva también, ¿no? La Constitución, doctor. Sí. La Constitución, tenés competencia constitucional. Por supuesto, sí, me estaba faltando eso, la competencia en lo que es amparo, habeas corpus, habeas data. Gracias, doctor. Sí. Gracias, doctor. Muy Buenas bien, tardes. muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes, doctora. Bien, todo bien. Le voy a hacer una preguntita simple y le pido breve su respuesta. Sí, doctor. La primera que nos cuente, ya sabemos, pero igual, para los que no la conozcan, dónde está trabajando actualmente y, en segundo lugar, cuál es su motivación para concursar especialmente este cargo. Bien. Estoy trabajando actualmente en la Sala 1, Vocalía 1 del Tribunal de Juicio de Orán. Soy juez subrogante y, bueno, la motivación es que mi origen es la Defensoría Penal, digamos. Yo trabajé como secretaria de Defensoría Penal y siempre me pareció muy interesante esta cuestión de que el juez de garantía es como el primer escudo del resguardo de las garantías y de la legalidad del proceso en general. Es la primera barrera. Y creo que ese papel, ese trabajo es esencial porque es la garantía de todo el resto. Bien. Le hago una pregunta ya más técnica. Sí, doctor. Y también le pido breve respuesta. ¿Cuáles serían los recaudos para tener en cuenta como jueza de garantía para fundar un auto que ordene la obtención de datos informáticos? Puede ser de un teléfono, de una computadora. ¿Tomaría algunos recaudos en particular o no? Sí, doctor, depende de muchas instancias. En primer lugar, para obtener los datos, obviamente hay dos instancias, ¿no es cierto? Si se ordenaron, si se obtuvieron por allanamiento, hubo una intervención previa ya del juez de garantía. Ahora, una vez obtenidos los aparatos, hay que ver qué es lo que se necesita específicamente. Pero el primer resguardo sería controlar los medios de ingreso. Tenemos que ver las... Disculpe, estoy nerviosa. No, Tranquila. No hay apuro, así que usted Bien. respire hondo y conteste. ¿Quiere un vasito? No sé Está si bien. está como... Aprendido con nosotros. Sí, yo es la verdad, conozco, es vale. verdad. Así que Relájese, que vamos bien. Bien, son varias instancias a tener en cuenta. En primer lugar, se tiene que garantizar, como toda medida de coerción, si la necesidad, la idoneidad y si realmente es proporcional esta petición. Una vez que se está comprobada esta situación, es decir, en virtud de la petición que hace el órgano fiscal, entiendo que lo siguiente es ordenar con precisión que se resguarden todos los aparatos. Ha habido muchas cuestiones ahí en cuanto a solicitar o no las huellas o la identificación biométrica o los códigos de acceso de los aparatos a las partes titulares de los mismos. Existe una doctrina que establece que así como tenemos el deber de autosoportar esta cuestión de que nos tomen las huellas digitales, también existe el deber de autosoportar que con el ejercicio de una mínima fuerza se pueda acceder, ¿sí?, a la identificación biométrica o de la codificación de apertura de los aparatos. Asimismo, una vez garantizado, lo mismo tenemos que saber qué es lo que necesita qué es la información, porque una cuestión es si se necesita saber si los aparatos están siendo, por ejemplo, prendidos en tal lugar, porque son distintos niveles de intromisión en la intimidad de las personas, o lo que se necesita es adentrarse en la información de los mismos. Hay una variabilidad en cuanto a también a la información
que en esos casos tiene que brindar la Fiscalía para poder dar la autorización debida. Gracias, doctora. Señor Defensor General. ¿Qué tal? Sí, Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Bien, doctor. Más tranquila. ¿Eh? Un poco más. Tranquilícese. Hagamos de cuenta que usted es juez ya de garantías y por supuesto tiene que disponer sobre la libertad de las personas, ¿no? Sí. En caso de que haya obviamente una detención. ¿Usted conoce cuál es la realidad de los lugares de alojamiento de los... y me puede contar algo al respecto en Tartagal? Sí, doctor. La realidad de los alojamientos es que en la ciudad de Tartagal, sin perjuicio de que también tenemos distintas, en distintos parajes y distintas ciudades que también dependen del distrito Tartagal, el primer alojamiento que reciben los detenidos es en las comisarías. Las comisarías, puedo decir, que están hacinadas, las conozco, están hacinadas. No tienen los servicios básicos, obviamente, no hay agua, o sea, la situación, no hay agua, no hay letrinas, no hay digamos, no están dadas las condiciones de salubridad de vida. En esas instancias también tengo que acotar que la cuestión esta de la oralidad, del plan piloto de oralidad, también ha venido a impactar a 2 niveles en el ingreso y egreso de personas. El primer nivel es que es más rápida la resolución en cuanto a si van a quedar dentro del sistema, digamos, dentro del sistema de encierro, porque se les dicta la prisión preventiva. Y el segundo nivel de esta situación es que ha habido un gran incremento de los juicios abreviados. Los juicios abreviados muchas veces, por el tenor de la cantidad de los delitos, porque la mayoría no son delitos tan graves, hay delitos graves obviamente, son delitos de penas cortas, y lo que se acuerda dentro de los procesos de juicio abreviado son penas cortas. Entonces, termina siendo absorbido, el sistema de ejecución no llega a absorber la cantidad de personas debidas, entonces terminan cumpliendo condenas dentro de los mismos espacios de las comisarías. Con lo cual, bueno, a todas luces y por lo que uno conoce por la generalidad, estamos incumpliendo un montón de normas constitucionales y convencionales. Y bajo esta realidad, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿Usted cómo procedería? ¿Cómo morigeraría en todo caso? Veo que es una preocupación para usted. Para mí sí, es una preocupación constante, creo que es una constante en todo el norte. Creo que poder canalizar a mayor velocidad este traspaso de las personas que ya tienen condena a alcaldía y posteriormente a la unidad carcelaria sería una de las cuestiones. La otra es que durante mucho tiempo ha habido intervención constante y solicitudes constantes para garantizar, por supuesto, la salubridad y el bienestar psicofísico de las personas. Esa garantía generalmente está impulsada muchas veces desde el mismo interés, desde los terceros, como también de oficio a través de medidas que se toman a través del juzgado de garantías como del juzgado de detenidos. Esas medidas en concreto creo que pueden consistir primero en tener en vista que más que abreviados muchas veces tenemos que tomar otra solución alternativa, como puede ser la justicia restaurativa, las conciliaciones, las mediaciones y por supuesto las suspensiones de juicio a prueba. Esa sería una instancia superadora para no continuar indexando el número de personas privadas de la libertad. Usted conoce el nuevo código, el proyecto. El código. Exactamente, y lo interesante es que ahí entre... justamente las posibilidades que me llamó mucho la atención es el ingreso de la justicia restaurativa como una de las formas de criterios por parte previos a cualquier posibilidad de iniciar la litigiosidad, cosa que no estaba prevista. Y la justicia restaurativa, sobre todo en un distrito como Tartagal, donde por su complejidad
intercultural, tanto por los pueblos originarios como por la población migrante, porque es una zona de frontera, la justicia restaurativa y esta posibilidad conciliadora y perdonadora que se genera entre las partes, creo que me parece sumamente importante, porque no todos los delitos tienen que terminar en litigio. Totalmente. ¿Qué opina usted del Instituto de la Reiterancia? Bien. El Instituto de la Reiterancia nos está obligando a pasar de lo que nosotros conocíamos de la reincidencia real a la reincidencia ficta, de tal manera que hoy cualquier condena, ¿no es cierto?, no necesariamente el antecedente de la condena privativa efectiva de la libertad nos implicaría ya quedar digamos, acotado dentro de este instituto. Eso tiene muchas plurisignificaciones y sobre todo tiene muchas plurisignificaciones a la hora de la individualización de las penas, porque es otra la mirada. Cuando uno hace la individualización de la pena, que el juez de garantía lo tiene que hacer en un juicio abreviado, por supuesto, es otra la mirada cuando estamos hablando de un reincidente, y obviamente va a ser otra la mirada cuando estamos hablando de un reiterante. ¿Por qué? Porque la ley nos impone. ¿De la libertad o de la prisión preventiva, cómo valoraría eso? ¿Perdón? A los fines de la prisión preventiva, en el caso que tenga que decretar o de disponer. Yo creo que la prisión preventiva... ¿Cómo valoraría usted la prisión preventiva? La prisión preventiva tiene un arco muy amplio de circunstancias a evaluar. El tipo de delito, la lesividad del delito, la personalidad del sujeto, las circunstancias incluso de la detención. Sí hay condena previa, pero creo que si hay condena previa y si existe la reiterancia en este caso. Y si no hay condena, pero hay antecedentes. Y si no hay condena, pero hay antecedentes, creo que hay que evaluar el delito y el antecedente, porque una cosa es que una persona que tiene antecedentes de escasa lesividad, de hechos de escasa lesividad, porque estamos hablando de hurto, de daños, de amenazas, y otra cosa es hablar de una persona que tiene antecedentes de hechos de sangre. Claro. Son distintos niveles y eso es la apreciación que uno hace en el momento. Y lo bueno de la oralidad es que a uno le permite estar frente al imputado y hablar con el imputado. Si supongamos que ustedes plantean la inconstitucionalidad de esta norma que estamos hablando, ¿usted cómo se inclinaría? Yo creo que en cuanto a la constitucionalidad de la reiterancia, me dice usted. Sí. Yo creo que es inconstitucional. Yo creo que es inconstitucional porque implica un agravamiento ilógico, teniendo en cuenta que toda la vida ha funcionado bastante bien el sistema de la reincidencia, de la reincidencia, de las circunstancias de las personas que están sometidas al proceso penal. Está bien. Bueno, muchas gracias. Bien, doctor. Doctora Marilena. No, gracias. Doctor Guillermo Alberto. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Si usted fuera ya jueza de garantías en Tartagal, y en la etapa crítica, en la etapa intermedia del proceso, la defensa se opondría a la elevación a juicio y plantearía un sobreseimiento basándose en una crítica razonada a cuestiones de mérito sustantivo que contiene esa acusación. ¿Usted realizaría un control formal o realizaría un análisis de esta cuestión de mérito sustantivo? Esa es la primera de las preguntas. Y en relación al proyecto de reforma, si lo conoce, ¿cómo resuelve esta situación? Bien. Me está hablando de una audiencia de control de acusación.
Sí, exactamente. Bien, en el nuevo código el control de acusación está en manos del juez, del juez del tribunal de juicio. Y en el caso de tener que expedirme sobre la calificación, yo entiendo que la calificación, o sea, el mérito sustantivo, primero es provisoria hasta el final del proceso. Y segundo, para eso está la Fiscalía que directamente, digamos, tiene la oficiosidad en cuanto a la calificación del hecho. Una cosa, por supuesto, sería si se registraran hechos groseros o graves, con los cuales sí ameritaría la intervención del juez de garantía en lo que se refiere a la sustancia, a la sustanciación de la calificación. Doctora, perdón, quizás yo la confundí con la pregunta. Me refiero a que en el pedido de sobreseimiento, la defensa lo que arguye es que no hay prueba o elementos de convicción suficientes. Sí. En la terminología del 433, Bien. elemento de convicción Que no hay suficiente. elementos. Sí. Bien. ¿Cuál es el control que usted realizaría con esta norma que tenemos acá? La 7690 modificatoria. Y si conoce cómo resuelve la cuestión el código, el proyecto de reforma del código. El juez de garantía puede expedirse para dictar un sobreseimiento sobre la sustancia del proceso. Ahora bien, entiendo que en esa etapa no están necesariamente incorporadas todas las pruebas necesarias. Tendríamos que ver qué tipo de hecho se trata, si se trata de un hecho de flagrancia, en donde no hay muchas instancias, o sea, en donde tenemos la prueba prácticamente servida, o si se trata de un hecho de compleja investigación y de compleja producción, en cuyo caso todavía queda expedita la etapa de ofrecimiento de pruebas en el término del juicio para que se amplíe la misma. Bien. ¿Conoce cómo resuelve el proyecto esta cuestión en la etapa intermedia? En la etapa intermedia estoy tratando de hacer de memoria si esa etapa de control de acusación está en manos del juez del tribunal de juicio. ¿Alguna otra apreciación? Ahí el juez del tribunal de juicio además tiene la posibilidad de expedirse sobre el mérito de la prueba, por cuanto es lo que se conoce como la audiencia de prueba, también está incorporada dentro de esta audiencia de control de acusación. ¿Y conoce este concepto de duda insuperable, probabilidad positiva? Sí, doctor. ¿Qué opinión le merece esta duda insuperable y probabilidad positiva? Claro, una es duda insuperable o probabilidad negativa, sí, que vendría a ser el mismo concepto. Exactamente, bien. La duda está prevista en el Código Procesal Penal directamente en el artículo 1 como una de las garantías fundamentales a favor del imputado. Ahora bien, en etapa de dictar un sobreseimiento, o sea, en la etapa dentro de lo que sería la IPP, durante la etapa de investigación preparatoria, que es la etapa donde participa el juez de garantías, el juez de garantías obviamente no se expide sobre el fondo absolviendo o condenando, sino que la posibilidad que tiene es a través del sobreseimiento en el sentido de cerrar una causa per se, de acuerdo a lo que establece en este momento 426 y 428 del Código Procesal Penal. En ese sentido tiene que el estado mental, que siempre se dice, es que tiene que ser, no necesita una certeza, ¿sí?, absoluta, pero sí necesita tener como probable la probabilidad de que este hecho no ha sido cometido, de que este hecho no existe, o que este hecho no participó la persona a las cuales se le están imputando. Bueno, muchas gracias.
Gracias, doctor. Doctor Medina. ¿Cómo te va, doctora? Buenas Bien, tardes. ¿cómo estás? Doctora, ¿qué otra competencia tenés además como juez de garantía? Como juez de garantías, aparte de controles de legalidad del proceso y de control de legalidad de las medidas dictadas, o sea, las medidas que tienen que ver de coerción, también tiene intervención en lo que se conoce como lo que sería el sistema contravencional, ¿sí? Sobre todo en lo que tiene que ver en las medidas de coerción personal previstas dentro del sistema, dentro del Código Contravencional. También en las medidas que tienen que ver con el Código, con la Ley Orgánica de la Policía, en lo que tiene que ver el artículo 10, inciso B, si no me equivoco, y particularmente los juzgados de garantía del interior tienen esta cuestión de que son juzgados de transición de lo que se conoce como la vieja instrucción. Y hay un sobreabundamiento de causas bastante antiguas con las cuales trabajan paralelamente. ¿Y la constitucional? Las constitucionales, por supuesto, tienen que ver con esto. Todo juez, ¿sí?, tiene el control difuso de la Constitución. Esto es la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad, si lo estimare, de algún artículo o de alguna norma del sistema penal. Sobre todo, a la luz de del artículo 18, lo que son las garantías del imputado y lo que sería la tutela efectiva de la víctima, el trabajo en el resguardo de las garantías constitucionales. Por amparo. eso, perdón. El amparo. También en cuanto al amparo y en cuanto al habeas corpus y en cuanto al habeas data. Yo les puedo decir, la verdad que hoy a la fecha, en lo que va de este año, el juzgado de garantía número 1 no ha recibido ningún amparo, pero sí ha recibido muchos habeas corpus y habeas datas. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego.